bienvenidos. En nuestro boletín número 12 del año 2021 les compartimos la reforma del decreto 1240 respecto al reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Es importante conocer qué reforma de este decreto con respecto al régimen de microempresas. Mucha precaución. La primera reforma de este decreto modifica el contenido del artículo 253.20, mediante el cual, al momento que declaramos el impuesto a la renta como microempresa, antes de esta reforma, nosotros considerábamos el ingreso, lo multiplicábamos por el 2%, calculábamos el impuesto respectivo y restábamos las retenciones en la fuente que nos efectuaron respecto a las actividades sujetas de este régimen. Con la reforma del decreto 1240 de febrero 2021, nos permiten utilizar como crédito tributario para establecer el impuesto a la renta a pagar cualquier crédito tributario de impuesto a la renta que tuviese derecho el contribuyente de conformidad con la normativa tributaria. ¿Qué quiere decir? Recuerde que el impuesto a la renta de las microempresas se declara de forma semestral. Para el año 2020, solamente para el año 2020, el primer semestre del 2020 se declara acumulativamente conjuntamente con el segundo semestre del 2020. Es decir, cuando nosotros llenemos el formulario 125, vamos a incluir los ingresos brutos de la actividad empresarial del primer semestre del 2020 y del segundo semestre del 2020. Restamos las devoluciones o descuentos, restamos ingresos exentos, restamos ajustes por generación de impuestos diferidos, sumamos ajustes por reversión de impuestos diferidos, obtenemos la base imponible, multiplicamos por el 2% y establecemos el impuesto a la renta respectivo. Antes de este decreto, solamente usábamos como crédito tributario las retenciones en la fuente que nos realizaron los clientes del 1.75%. A partir de este decreto, en la declaración del impuesto a la renta como microempresa, también podemos utilizar como crédito tributario de impuesto a la renta todos aquellos créditos que tenemos derecho de conformidad con la normativa tributaria y establecemos el respectivo impuesto a pagar. ¿Cuáles son esos créditos tributarios que constan en la normativa tributaria? Usted podría utilizar como crédito tributario las retenciones por dividendos anticipados, las retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a crédito tributario, el anticipo de impuesto a la renta pagado en espectáculos públicos, el crédito tributario de impuesto a la renta de años anteriores hasta 3 años, el impuesto a la salida de divisas que esté en la lista del Comité de Política Tributaria de este año y de los 5 años anteriores, y el crédito tributario que consta en leyes especiales, como por ejemplo el impuesto a la plusvalía. Estos otros créditos tributarios que podemos utilizar para el pago del impuesto a la renta como microempresa, se puede utilizar en el cálculo siempre y cuando tengan relación con la actividad empresarial de microempresa. ¿Cuál es el cambio en resumen? Antes de este decreto, en el formulario 125 solamente podía utilizar como crédito tributario las retenciones en la fuente de impuesto a la renta de la actividad empresarial que me efectuaron. A partir de este decreto también utilizo los otros créditos tributarios que la norma tributaria permite. El segundo cambio que se instrumenta con este decreto 1240 tiene que ver con las fechas de pago. Las fechas de pago, recuerde, en este régimen de microempresas
estaba estipulado en base a un calendario. Este calendario estipulaba que se debía pagar el formulario 125 hasta el 4 de febrero conforme el 9º dígito del RUC. En este decreto se modifica la fecha de pago de la siguiente manera. La declaración anual de impuesto a la renta del año 2020, nos estipula la norma, en aquellas microempresas que no han generado utilidad, que están a pérdida en el año 2020, podrán pagar el impuesto a la renta del año 2020 hasta el mes de noviembre del año 2021. Recuerde, microempresas que están a pérdida en el año 2020 pueden pagar el impuesto a la renta del año 2020 hasta noviembre del año 2021. Si usted ya pagó el impuesto a la renta en fechas anteriores a la publicación de este decreto, no hay opción, no hay forma de obtener un reclamo de pago indebido o pago en exceso por los intereses o las multas que usted ha pagado. Esta es la reforma con respecto al impuesto a la renta del año 2020. Entonces recuerde, año 2020, si estoy a pérdida, año 2020 el impuesto a la renta puedo pagar hasta noviembre del 2021. Conforme una resolución, un calendario que publicará el SRI a través de una resolución de carácter general. En lo que respecta al impuesto a la renta del año 2021, la norma tributaria nos explica que el impuesto a la renta del año 2021, que se declara semestralmente, se va a poder pagar en el año 2022. Esta disposición todavía falta un calendario que publicará el SRI mediante resolución. Esta es la reforma de este importante decreto que modifica los dos temas, recuerde. El crédito tributario para establecer el impuesto a la renta a pagar y las fechas de pago del impuesto a la renta del año 2020 y del impuesto a la renta del año 2021 para microempresas.